Para comenzar, amados hermanos, esta palabra santo o santidad aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el hebreo y en el griego. La palabra hebrea es kadash, la mayoría de veces se usa la palabra kadash, y en el griego se usa la palabra hagios. Para describir este término. Y usualmente el término más básico, el significado más básico de la santidad o de lo santo es apartado, separado, diferenciado del mundo y de la maldad, del pecado y de lo ordinario, se le puede decir, de lo común, pero de lo común que ha sido distorsionado, no como Dios lo creó, sino que ahora se ha ido devalorizando, ¿verdad? Entonces, la palabra santidad significa estar separado, ser diferenciado, ser apartado de toda impiedad y de toda iniquidad y del mundo. Pero también esta palabra puede ser usada para hablar de algo o alguien que ha sido dedicado a Dios, algo perfecto, algo único en su esencia, en especial cuando se relaciona con nuestro Dios, quien es único. Él es perfecto, ¿verdad? Él está a un nivel inalcanzable para todos nosotros, seres con una mente finita y con un entendimiento finito. Él es único, Él es especial, Él es distinto, porque en este mundo de maldad, de desgracia, de tantas cosas malas, el Señor es distinto. Él es amor, Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Él vive y habita en santidad. Él está literalmente apartado de toda esta maldad. Él habita en un lugar alto, en un lugar inalcanzable para nosotros, humanamente hablando, en nuestro estado presente. Entonces, la santidad aluye a todas estas cosas, pero también se asocia con la rectitud incorruptible, como algo intocable, algo puro, algo consagrado, algo señalado, algo limpio de toda contaminación, ya sea literal o moral, ética, también, amados hermanos. Entonces, les he dicho muchísimas palabras para definir lo que significa la santidad, porque todas estas palabras se pueden encontrar en la Biblia y ahorita vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Algunos textos bíblicos que nos hablan de la santidad de Dios y de todo lo que ello conlleva, así como también cuál es su voluntad para con sus hijos, los escogidos, que, ¿verdad?, quiere que seamos santos. Entonces, amados hermanos, habiendo dicho todo eso, ahora hablemos de la santidad única de Dios, porque Él está, como ya lo mencioné, en un nivel único. Él es especial. Y la Biblia nos enseña que Dios es santo. Y para ver esto, quiero invitarle que abra su Biblia en Levíticos capítulo 20, versículo 26. La palabra de Dios dice así: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mira, amados hermanos, en este primer texto nos damos cuenta que Dios es santo porque Él mismo nos comunicó que Él es santo. No es un invento del humano, no es un invento de los teólogos y de los estudiadores. No, amados hermanos, nosotros sabemos con toda certeza que Dios es santo porque Él mismo no los reveló, Él mismo no los comunicó, Él mismo lo dijo en primer lugar y por ende ahora nosotros lo sabemos. Eso fue, ¿verdad? Dios hablando a Moisés y luego Moisés hablando a su pueblo y luego ahora nosotros, gracias al Señor, tenemos las escrituras y a través de ellas podemos aprender. Y entonces volvemos a leer este versículo, dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Miren, amados hermanos, aquí comenzamos a ver la primera descripción de una de las palabras que ya mencionamos, apartado. El Señor dice, con referencia a su pueblo, en este caso está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros ahora, su iglesia, somos su pueblo escogido a través del nuevo pacto, a través de Jesucristo. Entonces nos habla a nosotros también, aunque históricamente le habló al pueblo de Israel, a usted y a mí también nos está hablando en el día de hoy, porque hemos sido, ¿verdad?, salvos a través de Jesucristo y podemos gozar de la gracia y misericordia del Señor a través del pacto, a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, aquí dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue escogido por Dios y Dios los apartó, literalmente los apartó de los demás pueblos, porque los demás pueblos vivían en inmundicia. Los demás pueblos adoraban falsos dioses creados con las manos humanas. Andaban adorando lo primero que se encontraban, un palo, una imagen, un esto, un aquello. Eran personas faltas de conocimiento, eran personas impías y adoradores de falsedades. Entonces el Señor le dice, yo os he apartado, ustedes son mi pueblo santo, escogido, apartado de esas impiedades, de esas mentiras, de esas idolatrías, de esos pueblos que no me conocen. Yo los he apartado y los he hecho diferentes porque yo soy diferente, porque aquellos andan en pecado y maldad y yo soy santo, perfecto, yo soy puro, yo soy limpio, yo soy excelente y magnífico. Y aquellos pueblos, hablando de ese tiempo, no andaban viviendo en esta verdad. Entonces el Señor dice, mi pueblo es apartado y me pertenece a mí. Esa es otra característica de la santidad de Dios y la santidad de su pueblo, que le pertenece a Dios. Y eso lo podemos ver tanto con las personas que le pertenecen a Dios, las almas, sus siervos, pero también del templo, de los utensilios y de todo aquello que ha sido consagrado y santificado para que le sea útil a Él, para que sea pertenencia de Él, en servicio a Él. Amén. Aquí ya me estoy adelantando a otros puntos, apenas vamos comenzando con el primer versículo, pero prácticamente aquí podemos ver que Dios es santo porque Él mismo nos dijo que Él es santo. Pero también, amados hermanos, sus ungidos, sus escogidos, aquellas personas que llegaron a conocer a Dios de manera íntima, como los salmistas, como David y como todos aquellos que le conocieron, también dan testimonio de que Dios es santo. Y usted puede leerlo en Salmo 99:9, dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Entonces Dios dice que es santo, pero sus escogidos a través de su caminar logran entender que Dios es verdaderamente santo. Y además sabemos que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces cada una de las personas que escribió estas palabras que ahora en día nosotros tenemos frente a nosotros en lo que llamamos Biblia, fueron palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo y son verdad absoluta para nuestra vida. Entonces, el primer punto, Dios es santo. Después también vemos que su nombre es santo. No solo Él como esencia, como ser, como persona es santo, sino que también su mismo nombre es santo. Y eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 39:7. Aunque existen, amados hermanos, muchos versículos, la verdad, que hablan sobre la santidad de Dios, pero yo solamente le voy a ir dando algunos versículos para que usted luego los estudie con más profundidad en su casa. Entonces dice Ezequiel 39:7, dice:
y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo de Israel. Mire, aquí vemos la palabra santo en múltiples lugares. En primer lugar nos dice, y haré notorio mi santo nombre. El nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios es santo. Y todo lo que con ello conlleve, su reputación de quién es Él es santo. El testimonio de Él es santo. Su mismo nombre es santo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no profanar el nombre de nuestro Dios, de no andarlo usando de maneras impías, de maneras profanas, de maneras que no le den a Él el respeto que Él se merece, ¿verdad? Y dice, mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Él mismo lo prohíbe, amados hermanos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Su nombre es santo, amados hermanos. Y no debemos de andarlo usando en cualquier cosa, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado en la manera en la cual nosotros usamos el nombre del Señor. El nombre, ¿verdad? Todos sus nombres, toda la manera que el Señor nos ha dicho, pero en especial, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Jehová. Hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Hablamos de nuestro único y verdadero Dios. No vamos a andar como en inglés, oh my God, oh Dios mío, pero para cualquier cosa. Y en inglés todavía van al extremo de la barbaridad, que todavía con esa palabra de Dios dicen malas palabras todavía. Palabras oeces, palabras terribles, junto con el mismo Dios, el mismo nombre de Dios. La verdad es que el mundo no conoce, ¿verdad? No respeta la santidad de Dios porque no le conoce, pero usted y yo, que ya hemos comenzado a caminar en el camino de la piedad y de la vida, y que estamos aprendiendo lo que la palabra enseña, tenemos que tener muchísimo cuidado de no andar usando el nombre de Dios en vano y por cualquier cosa, en nuestros enojos, en nuestro tanto. Amados hermanos, tengamos cuidado de usar el nombre de maneras viles, porque el nombre de Dios es santo, como lo acabamos de ver. Y Él es, aparte, dice, el santo de Israel. Él es el santo de su pueblo, el santo de esa nación. Él es el santo de la iglesia. Él es el santo de los creyentes. Él es el santo, verdaderamente santo. Nosotros, en nuestra actualidad, no podemos llegarle ni a los talones, como diríamos por ahí, de la santidad de nuestro Dios. Él es único. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, Él sí quiere que usted y yo procuremos vivir en santidad. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Apenas vamos con los primeros dos puntos, amados hermanos. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Y la Biblia nos enseña que su nombre es santo. Pero también la Biblia nos enseña que Él habita en la altura y la santidad. Como usted lo puede ver en Isaías 57, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, aquí vuelve a enfatizar que el nombre del Señor es santo, como ya lo hablamos anteriormente, pero también nos dice que Él habita, amados hermanos, en la altura y la santidad. Él es alto y sublime, hablando nuevamente que el Señor es apartado. Él está apartado de toda iniquidad. Él está apartado del mundo como tal, ¿verdad? Aunque Él está presente a través de su Santo Espíritu, aunque Él mira todas las cosas, pero su esencia está retirada de esto que nosotros llamamos mundo pecaminoso, amados hermanos. Él está en un lugar incomprensible para nosotros. Algunas personas le han llamado el tercer cielo, le llaman, ¿verdad? Pero francamente no podemos nosotros comprender en qué espacio, en qué lugar específicamente se encuentra nuestro Dios.
Solo sabemos que Él está en un lugar alto, sublime, majestuoso y apartado. Y Él habita en santidad, como dice, yo habito en la altura y la santidad. Entonces nuestro Dios es santo, su nombre es santo y Él habita en la santidad. Todo lo que le rodea a Él es santo, amados hermanos. Y también vemos en Apocalipsis 4:8 que sus ángeles y los seres celestiales adoran al Señor exaltándolo por quien Él es. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire qué hermoso, los 4 seres vivientes, ahorita este solo es un ejemplo, pero todos los ángeles del cielo, amados hermanos, alaban al Señor. Y en este caso estamos hablando de los 4 seres vivientes quienes decían de día y de noche y no paraban de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios es santo, su nombre es santo. Él habita en santidad y sus criaturas, los ángeles del cielo, le alaban y le cantan y le dan gloria diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ellos reconocen quién es Dios. Como le digo, Dios es único, Dios es diferente, Dios es inigualable. No hay nadie ni habrá jamás alguien ni nada que sea como Dios. Él es único, literalmente, en su eternidad por los siglos de los siglos, y su grandeza que nosotros, amados hermanos, no podemos llegar a comprender en su totalidad. Entonces, hemos dicho que Dios es santo, pero también Él es magnífico, que Él es magnífico en santidad, y eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 15, versículo 11, amados hermanos. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este es el canto de Moisés y María después de que el Señor les dio la victoria, los sacó de Egipto, ¿verdad? Abrió los mares, cerró los mares y ese pueblo pudo salir de su esclavitud. Después de este momento glorioso, Moisés y María, su hermana, claman al Señor, exaltan su nombre y dicen unas palabras muy maravillosas, diciendo: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Y quién como tú, magnífico en santidad? Ya lo dije de una y mil maneras, amados hermanos. Dios es único y Dios es santo, perfecto, limpio, apartado de toda maldad, separado de la inmundicia, diferente a todo lo que nosotros conocemos en este mundo pecaminoso. Él es recto, Él es incorruptible, Él es intocable, Él es consagrado, Él es, amados hermanos, ¿qué le puedo decir? Él es santo. Estamos aprendiendo la santidad, estamos aprendiendo qué significa ser santo. Bueno, Dios es el primero que nos da la definición más excelente y más magnífica de lo que es la santidad. Y como ya lo mencioné, también Él exige santidad de sus escogidos porque Él es santo, como dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Veamos qué es lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor, amados hermanos, anhela y quiere que nosotros lleguemos a ser santos y que seamos santos porque Él es santo. Porque, amados hermanos, la luz con la tiniebla no son compatibles. Amados hermanos, porque Dios es santo y Él habita en santidad y Él es magnífico en santidad y a Él, ¿verdad?, lo rodea la santidad porque Él es
la santidad viva, todos sus escogidos, sus hijos, sus siervos y aún todos sus utensilios que le son útiles para servir, deben de ser santificados. Porque si no, no podemos llegar a Él. Pero vamos a abarcar un poquito más acerca de qué significa eso, amados hermanos. Porque en primer lugar, el Señor nos habla y nos dice y nos llama, así como llamó al pueblo santo de Israel, ¿verdad? Y aunque ellos no lo sean, y al igual nosotros no lo seamos todavía en nuestra actualidad, hablando en nuestra esencia, porque continuamos pecando, continuamos fallando, pero Él nos llama proposicionalmente, amados hermanos. Él nos llama y nos llama santos, ¿verdad? Así como nos llama salvos, así como nos llama justos, aunque no hay ningún justo en la tierra, amados hermanos, pero Él proposicionalmente dice, eres santo. Pero no solo eso, amados hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos va ayudando, amados hermanos, a limpiarnos, a santificarnos, nos va ayudando a dejar la inmundicia, a dejar los vicios, a dejar la maldad, a dejar la mentira, la impiedad y todo aquello que ensuciaba nuestra vida. El Espíritu Santo está activamente obrando en cada corazón de cada creyente, en un proceso de santificación, hasta que en el día postrero, cuando hayamos muerto y resucitado, seamos completamente glorificados con Jesús cuando Él venga. Hasta ese punto, cuando ya nuestro cuerpo haya sido renovado, seremos santos como el Señor quiere y requiere que seamos. Pero mientras estemos en este cuerpo actualmente, no se mienta a usted ni a mí, amado hermano, no somos santos. El Señor nos llama santos, claro que sí, y nos llama a la santidad, claro que sí, pero no somos absolutamente santos, amados hermanos, hasta que seamos renovados y glorificados en un nuevo cuerpo. Ahí seremos verdaderamente santos. Y podremos gozar de la presencia de Dios de una manera como nunca antes la hemos gozado. Porque aquí, amados hermanos, en esta tierra, a pesar de nuestra pecaminosidad, gracias al Señor y su misericordia, a través del Espíritu Santo y a través de la oración y la obediencia a lo que el Señor nos está mostrando en esta palabra, podemos nosotros conectarnos con la presencia gloriosa del Señor y podemos interceder y ser escuchados, y el Señor se mueve a misericordia y contesta nuestras oraciones, amado hermano. Pero todavía no le hemos visto a Él en su trono. No estamos ahorita junto con todos los ángeles del cielo alabándole. No hemos llegado a ese punto. Esa es nuestra viva esperanza, amados hermanos. Pero por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, sin la absoluta santidad no llegaremos al trono del Rey, no llegaremos a verle, no llegaremos a estar juntamente con todos estos seres espirituales alabando y glorificando al Señor. No le vamos a ver todavía, porque todavía no hemos llegado alcanzado el nivel de perfección, el cual día a día el Espíritu Santo nos está ayudando a mejorar cada día, ¿verdad? Vamos a profundizar más en eso, más hermanos, pero quería adelantarle un poquito, pues, para que no erremos, para que no pequemos y hagamos a otros pecar, exigiendo cosas imposibles que no son posibles en nuestro actual estado, amados hermanos. Entonces, un breve resumen de lo que es la santidad única de Dios. Podemos decir que Dios es diferente, único, majestuoso, quien habita en un lugar apartado de todo mal y quien es intocable por el pecado y la maldad no le puede alcanzar ni manchar. Él tampoco se involucra con el mal, simple y sencillamente Dios es opuesto al mal, ¿verdad? Se le puede decir de una manera muy entendible, Dios es alérgico al pecado y la maldad, literalmente no tolera el pecado y la maldad, no tiene nada que ver con Él porque Él es perfectamente santo, amado hermano. Entonces ese es nuestro Dios, amén.
Y pues Dios santifica los lugares, los objetos y las personas usadas para su servicio y que están cercanos a Él. Por ejemplo, usted puede ver en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Recuérdese que Dios le llamó Tierra Santa a aquel lugar en el cual Moisés llegó a ver la zarza ardiendo durante el llamamiento que Dios le dio a él como siervo o como libertador. Usted puede ver en Éxodo capítulo 3, versículo 5, dice, y dijo, no te acerques, aquí está hablando Jehová, ¿ok? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amados hermanos, esa tierra era santa, no porque esa tierra era especial, ¿verdad? Como ningún otro tipo de tierra en el mundo. No. Se santificó y fue santa porque la presencia de Dios estuvo ahí. ¿Entiende? Porque el Señor descendió en forma de un fuego, de una zarza ardiente en este lugar para hablar con Moisés en ese lugar, y estando la presencia del santo allí, santificó el lugar que estaba presente. Entonces el Señor mismo le dice, quítate tus zapatos, tus sandalias, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, donde estás caminando, santo es, tierra santa es. Y es santo porque la presencia del Dios Santo estaba allí en ese preciso momento. Amados hermanos, todo lo que está cercano al Señor es santificado porque Él es santo. Amados hermanos, también en Éxodo 40, en los versículos 9 al 11, podemos también ver acerca del tabernáculo y sus utensilios que fueron santificados y fueron llamados santos. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Ahí el Señor está santificando cada uno de sus utensilios, el altar, ¿verdad? Todas las cuestiones dentro del tabernáculo donde la presencia de Dios iba a manifestarse. Tenía que estar todo santificado, amados hermanos. Entonces estamos viendo que los lugares, los objetos y aún las personas en cercanía a Dios o para su servicio, que han sido consagrados para su servicio, deben de ser santificados porque Él es santo, ¿verdad? De igual manera, recuérdese que Dios habla acerca en el tabernáculo. Hay unos lugares a cuales Dios le llama el lugar santo y el lugar santísimo. Usted lo puede ver en Éxodo 26, versículo 33. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nuevamente, recuérdese, al inicio comenzamos diciendo que la palabra santo es apartado, es separado, ¿verdad? De todo lo común, lo ordinario, pero también de todo lo malo, de la maldad, del pecado, de la inmundicia, ¿verdad? Y entonces, aún dentro de su mismo tabernáculo y luego más adelante dentro de su mismo templo, estaba un lugar santo y un lugar santísimo, el cual estaba detrás de un velo que protegía, de caso, el lugar santísimo donde la gloria de Dios descendía sobre esa arca del pacto, ¿verdad? Amados hermanos, en Hebreos 9, del 2 al 3, lo dice un poquito más claro. Y se lo digo también, se lo menciono, porque aquí estamos viendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que la palabra es la misma. Y por eso es importante leer toda la Biblia y entenderla toda, porque junta nos revela la verdad de Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo de 2 al 3, dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así,
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Ok? Eso es para que usted vea que lo que le estoy diciendo no me lo saqué de la manga, no me lo estoy inventando. Usted puede verificar con la Biblia misma y obviamente este es un estudio muy breve y vamos salteando los lugares, pero le menciono todos estos versículos para que usted se tome el tiempo en su casa y comience a escudriñar las escrituras con mayor, ¿verdad?, disposición, con mayor tiempo y pueda entender la cabalidad y la grandeza de lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? Aunque no la vamos a entender completamente, porque la verdad nuestra mente simplemente no nos da, hermanos, no nos da. A pesar de que el Señor nos dio mucha sabiduría, mucha inteligencia y nos ha hecho muy imaginativos, no podemos llegar a alcanzar a comprender totalmente la palabra de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho que hemos dicho que Dios santifica los lugares, los objetos y las personas usadas para su servicio. Pero también el contacto con los santos transfiere santidad a lo profano. Qué curioso eso, amados hermanos, y eso lo podemos ver en Éxodo 29:37 respecto al altar. Dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Póngale, escuche, cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Amados hermanos, todo lo que entra en contacto con algo santo del Señor, algo que ya ha sido santificado, se santifica también y debe de ser santificado, amados hermanos. Y podemos ver esto mismo, amados hermanos, respecto al aceite de la santa unción. Usted lo puede ver en Éxodo 30, versículos 25 al 29. Solo dele la vueltecita a la página. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Mira, amados hermanos, aquí nos habla que después de haber puesto ese aceite, ¿verdad?, de la unción y santificado y ungido a todas estas utensilios del tabernáculo, después de haber llegado ese proceso de santificación y haber sido ya consagrados a Dios, serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Miren, amados hermanos, hablando de este punto, quiero hablarles 2 ejemplos personales. Bueno, un ejemplo personal y un ejemplo para que podamos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué las cosas son santificadas? ¿Por qué tenía que Dios santificar algo para ser utilizado en el servicio de su gloria y de su honra y de su adoración? Porque tiene que ser algo escogido, algo apartado, algo que solo sirva para la gloria de Dios. Póngale que usted, digamos, y su esposo o su, qué sé yo, su mamá o quien sea que habite en su hogar, una pareja, pongámosle, tienen cada uno un cepillo de dientes. Póngale que ese cepillo de dientes es uno para cada persona. Es decir, aunque sean esposos, no lo comparten, sino que es un cepillo para cada persona, un cepillo para cada boca, ¿verdad? Y ese cepillo de dientes
tiene una utilidad y su utilidad es cepillar dientes, limpiar dientes. Se usa en la boca. Y medianamente usted compre un cepillo de dientes y lo use por primera vez, usted dedica literalmente, aparta, separa ese cepillo para el uso de cepillar sus dientes. Ya no lo vuelve a contaminar con nada más. Nadie usa un cepillo de dientes que piensa seguir usando todos los días para restregarse los zapatos o para lavar los platos o para lavar la escoria de la calle y luego se lo mete a la boca. No, amados hermanos. Cuando usted ya, le voy a poner en este sentido, consagra, aparta, separa ese cepillo de dientes, usted lo usa únicamente para lavarse sus dientes, ni siquiera los de su esposo, ni siquiera los de su esposa, solo para su propia boca. Y no lo usa para nada más, no lo contamina, ¿verdad? Lavando suciedades de otras partes, solo para sus dientes. De igual manera el Señor, lo que Él escoge, lo que Él santifica para su servicio, se debe de respetar y de cuidar para que solo se le dé el uso por el cual fue ungido, el uso por el cual fue consagrado. No para ensuciarlo, no para contaminarlo, no para andarlo usando lo que sea. Y mucha gente tilda a ciertos hermanos a quienes hemos creído en esta verdad y que procuramos practicarlo con todo nuestro corazón. Nos tildan de religiosos, nos tildan de faltos de entendimiento, pero es porque no han captado la esencia de nuestro Dios. Dios es santo y Dios merece que todo lo que se le es dedicado a Él para su servicio sea santificado. Él habita en santidad. Amados hermanos, la santidad de Dios no se compromete con nada más, amados hermanos. Entonces, si usted en una iglesia, por decir algo, le voy a dar un ejemplo moderno, ha comprado un teléfono para la iglesia, para hacer los en vivos, para hacer los videos, o para las redes sociales de la iglesia, y lo ha consagrado para la iglesia, amados hermanos, ese celular simple y sencillamente y para siempre será usado para el propósito por el cual se ha consagrado, para servir al Señor. De igual manera, el púlpito, amados hermanos, el púlpito está consagrado para que se predique la palabra del Señor. Se debe de usar para eso. El altar del Señor, todo lo que vemos, todo lo que dedicamos, debe de ser con el pensamiento de honrar a Dios. Debe de ser santificado. No le debemos de dar un uso que no es. Por ejemplo, si tenemos unas sillas aquí, las sillas del Señor son para que las personas se sienten aquí. Las sillas no van a ser para que se vayan allá afuera a sus fiestas. Las sillas son para que las personas en el templo del Señor se sienten. Amados hermanos, hay mucha sabiduría en leer la palabra y de pedirle al Señor, ilumíname, enséñame, ayúdame a conocerte un poquito más. Cada día, Señor. Y bueno, hemos dicho que Dios es santo y que Él santifica los lugares, los objetos y las personas que Él usa para su servicio y que todo lo que entra en contacto con las cosas santificadas tienen también el poder de santificar lo demás. Ahora bien, hablemos sobre la santidad de Dios y los creyentes. Ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Dios hace santos y considera como santos a todos aquellos que se acercan a Él, amados hermanos. Recuérdese que para que podamos estar en comunión con Él también tiene que ver, ¿verdad?, esa santidad porque Él es santo. Entonces dice capítulo 10, versículo 3 de Levítico,
Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos, esto en contexto, si usted lee todo, ¿verdad? Levítico 10 habla del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de de Aarón, quienes hicieron cosas que no eran del agrado de Dios, y quienes, amados hermanos, sirvieron al Señor de manera indigna y murieron, ¿verdad? Y por eso el Señor le dijo, los que a mí se acercan, yo me voy a santificar. Y si andas en pecado, ahí mueres, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de los tiempos antiguos, ¿verdad? No había venido la gracia mediante Jesucristo en ese sentido, ¿verdad? Entonces habían como cosas más rígidas y para poner un precedente del cual nosotros podamos aprender también, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos del proceso de la santificación de los creyentes. Amén. Dios Padre, a través del Espíritu Santo, ayuda a sus hijos, a los redimidos, para que se aparten del pecado continuamente y así parecernos más a Cristo hasta que esta obra haya sido completada. A eso se le llama el término santificación. En la teología, en lo que es la rama de la soteriología, la rama de todos los temas referentes a la salvación, también se habla de la santificación, que es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, santificándonos, ayudándonos a mejorar cada día, a poder vivir cada día más en santidad, para podernos parecer un poquito más a nuestro Dios, quien es santo. Pero quiero decirle algo, amados hermanos, respecto a esto. La santidad no es en sí nuestra meta absoluta para todo el creyente. Y usted se va a alarmar. ¿Qué acaba de decir la hermana? ¿Qué? No, amados hermanos, no se alarme. Nuestra meta en esta vida es honrar a Dios, glorificar a Dios, adorar a Dios, a pesar de nuestra condición actual. Y si hemos de procurar ser santos o de vivir en santidad, es porque nuestro Dios es santo y a Él le agrada la santidad. Entonces mi propósito es agradar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Ese es mi propósito. Mi propósito no es ser santo porque quiero ser santo o porque debo de ser santo. Mi propósito es agradar a un Dios quien es santo y quien habita en santidad y quien requiere santidad de todos aquellos que se le acercan a Él. Entonces, no lo vea como una ley. Debo de ser santo y si no soy santo, yo soy pecador, ya no puedo ser digno, no sé qué. No, amados hermanos, no lo vea como la ley. Véalo como una oportunidad de comenzar a glorificar a nuestro Dios aquí en la tierra, en nuestro estado actual. Hasta que nuestro proceso de santificación culmine en nuestra glorificación completa a través de la muerte y resurrección con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que ya seamos transformados con nuestro nuevo cuerpo, seremos verdaderamente santos en su totalidad. Pero mientras estemos en este cuerpo, amados hermanos, estamos en un proceso de santificación. Y esa santificación es obra del Espíritu Santo, quien nos ayuda a poder cambiar. Pero también debe de haber voluntad del humano. Decir, sí, Señor, tú me enseñas, aquí estoy. Y cuando fallamos, perdóname, Señor, hoy me levanto, papá, ayúdame a seguir adelante. Amados hermanos, no seamos como los fariseos, no seamos como los israelitas,
quienes fueron faltos de entendimiento, quienes andaban exigiendo de todo el mundo, tú tienes que ser santo, cuidado con la chusma, no me voy a contaminar las manos, cuidado, no me topes ni siquiera a mi pantalón, pero me contaminas, tú pecador, pecadora, ¡ush! La chusma. No, amados hermanos, no tomemos esa actitud, amados hermanos, porque si esa actitud queremos tomar, todos estamos perdidos, amados hermanos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Y que no hay justo uno solo en la tierra. Amados hermanos, no nos mintamos a nosotros mismos y no seamos sabios en nuestra propia opinión. No somos nosotros santos y perfectos. Todos fallamos, todos pecamos, todos necesitamos de Dios, de su provisión, de su perdón, de su santificación, para poder continuar en este camino de la vida. Así que, amados hermanos, no caigamos en tales errores. Y quiero leerle brevemente 3 versículos en 1 Tesalonicenses que hablan acerca de la santificación. Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 4, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí está hablando acerca de hacer lo agradable al Señor, y eso incluye ser fieles a nuestros cónyuges. Eso incluye, ¿verdad?, no andar en fornicación. Eso incluye no andar tampoco en adulterio. Y luego dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 al 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Póngale atención, amados hermanos. Es importante que usted y yo analicemos la palabra de Dios con lujo de detalle, con mucha atención. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿De quién es la obra de la santificación? De Dios. Él es quien nos puede santificar completamente. Que nosotros y nuestra voluntad humana puede unirse y rendirse y aceptar y procurar obedecer, eso es importante. Pero quien completa la obra de santificación es Dios. Es Dios. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? Dios, quien es fiel y que nos santificará por completo. Amado hermano, no se crea Superman o Superwoman, si quiere decir para las mujeres. No se crea el invencible o la invencible y que yo por mis propios méritos soy santo, soy santa y puedo vivir en santidad. Y ustedes, los pecadores, los débiles, pecan a cada rato, pero yo no, yo me mantengo en santidad. No se crea, amado hermano, algo que usted no es. No se crea. Si la obra de la santificación es de Dios y Él es quien la completa, por su gracia, por su amor y con su poder, para hacer de esto inútil en algo útil, para su honra y para su gloria, no para mi ego de decir yo soy mejor que todos los demás. Amados hermanos, leamos Biblia con humildad, leamos Biblia con el anhelo de aprender y de ser edificados a través del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, el último versículo que quiero leerles respecto a la santificación es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos santificados con el poder del Espíritu Santo y a través de la fe que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La verdad. Amados hermanos, para ya concluir, hemos hablado de que Dios es santo, que su nombre es santo, que Él habita en santidad, que Él recibe adoración de todas sus criaturas diciéndole que Él es santo, 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 santo. Y que Él anhela y Él quiere que todos sus hijos, sus creyentes, sus escogidos, sus apartados sean de igual manera santos, porque Él es santo. Hemos hablado de que todos los objetos y los lugares y las personas que entran en contacto con Él y que están cerca de Él y que son consagrados para su servicio también son santos y deben de ser santos. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo es quien nos santifica, nos está ayudando en esta vida para procurar agradar a Dios y mantenernos puros lo más posible hasta que seamos perfeccionados completamente en nuestra muerte y resurrección y glorificación de nuestro nuevo cuerpo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, amados, hemos dicho todas estas cosas, amados hermanos. Y en conclusión, podemos decir que nunca lograremos la perfecta santidad aquí en la tierra mediante estemos en este cuerpo, pero que aunque no podamos alcanzar eso, debemos procurar vivir en santidad. No por el hecho de solo vivir en santidad, sino por el hecho de querer agradar a Dios. En gratitud, con amor, con gozo, con alegría, no con afrenta, no con es una ley, es una orden, es que tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. No, lo hago en gratitud a mi Dios, quien a pesar de yo no merecérmelo, dio su vida por mí. Lo hago por gratitud a mi Dios, quien me dio salvación. Lo hago por lo bueno y maravilloso que es mi Dios. Procuremos vivir en santidad, no por ley, sino por gracia. Eso, amado hermano, cambia todas las cosas. Y bueno, recuérdese, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, póngale atención, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. El Señor no deja nada a medias, amados hermanos. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Eso es en Filipenses 1:6. Puede usted leerlo en su casa. Y por último, quiero leerle primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amados hermanos, somos amados, somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado en nosotros todavía lo que hemos de ser, perfectamente santos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, seremos iguales a Él, porque ya hemos de ser transformados en un nuevo cuerpo, en un nuevo ser. Entonces ahí podemos decir, al final te he podido ver, porque ya he sido santificado completamente. Amados hermanos, la santidad consiste en conformarnos al carácter de Dios, en parecernos a Dios, en agradar a Dios, para poder estar también en conexión con Dios. Espero que este recorrido, este estudio un tanto largo, haya sido de edificación a sus vidas y que de hoy en adelante tenga una mejor percepción de lo que es la santidad. Y que esto le anime a glorificar a nuestro Dios con toda su plenitud, porque Él es santo.